Hermanos y hermanas, nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador, para transmitir mi programa a través de Mensaje para Salvación y en mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Vamos a ponernos en oración. Padre Celestial, una vez más estamos dándote nuestras gracias porque tú nos permites presentar tu palabra, disertar sobre ella, aprender y crecer en gracia y en conocimiento. Gracias por ello, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ustedes saben perfectamente que este día lunes 5 de la tarde, hora de El Salvador, presento mensajes acerca del libro de Colosenses. Y estamos en el subtema que está titulado como Reconciliación por medio de Cristo. Hoy vamos a ver la lección 43, pero de este subtema, reconciliación por medio de Cristo, vamos a ver la parte 3. Yo le repito, es lección número 43 del subtema reconciliación por medio de Cristo. Vamos a escudriñar la parte 3. Recuerden que estamos estudiando Colosenses capítulo 1, versículos 22 y 23 nada más. Bueno, lo último que estamos viendo es el requisito de la fidelidad de ellos. Ese es el punto mayor que estamos estudiando. Y a partir de este punto mayor vamos a continuar con nuestro estudio precisamente en muchos aspectos que son muy interesantes. Y por ejemplo voy a empezar con la expresión firmes. La expresión firmes es la palabra edrayoi del idioma griego. Esta palabra firmes expresa la idea de estar firmemente sujetados. La expresión fundados y firmes podría ser una referencia a la solidez de un edificio bien construido que ha sido puesto sobre un cimiento sólido. Los que obedecen las enseñanzas de Jesús precisamente están edificados sobre un fundamento inconmovible donde permanecen firmes y seguros en el tiempo de la prueba. Para ello vamos a leer una cita ilustrativa del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Él es nuestra roca espiritual, hermanos y hermanas. Porque mire lo que nos dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:4.
y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces es sobre él que la iglesia se edifica. Por eso cuando el apóstol Pedro recibió las palabras del Señor Jesucristo, noten lo que le dice en Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay otro fundamento. Dice también en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, vamos a analizar otra frase. La expresión sin moveros podría ilustrarse con una embarcación anclada que está sostenida en una posición fija a pesar de los feroces vientos y de las turbulentas olas. El apóstol Pablo instruyó a los efesios en el sentido de no ser llevados por todo viento de enseñanza. Dice en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Luego en Colosenses 1:5, que ya lo hemos estudiado, donde dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Aquí mencionó la esperanza que los hermanos de Colosas habían encontrado en el Evangelio. Ellos podían darse cuenta del galardón de esta esperanza si permanecían en la fe. Los falsos maestros podrían tratar de persuadirlos a seguir otras enseñanzas. Dice en Colosenses 2:8, que lo vamos a ver más detenidamente cuando entremos al capítulo 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Sin embargo, para que ellos agradaran a Dios, los colosenses debían seguir el conjunto de las enseñanzas de Jesús. Esa es la realidad. Para poder agradar a Dios hay que seguir el conjunto de las enseñanzas de Jesús. Bueno, pasamos a otra parte de este versículo 23. Dice en la parte B que habéis oído, el cual se predica, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esa enseñanza era el Evangelio que ellos habían oído, el cual se predicaba en toda la creación bajo el cielo, del cual Pablo había sido hecho ministro. Esta es la primera vez que el apóstol Pablo hace uso de yo, o sea, la primera persona del singular del modo indicativo. Es la primera vez que Pablo hace uso del yo en Colosenses, indicando que él escribió la carta. Era de Epafras que los colosenses habían oído. Mire lo que dice, también ya lo estudiamos ampliamente, recordando Colosenses 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que habían oído el Evangelio.
Lo que él les enseñó era el mismo evangelio que los mensajeros de Dios estaban predicando en todo lugar. Dice en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El mensaje de Cristo es el mismo para todo el mundo, tanto para judíos, tanto para gentiles. Dice Hechos 15:11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ninguna diferencia, pues. Luego en Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero mire lo que nos dice también el apóstol Pablo en su carta que él escribió a los romanos en el capítulo 2, versículos 6 hasta el 11. Muy claro lo que aquí nos expresa. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Los mismos requisitos, las mismas restricciones, las mismas libertades, las mismas promesas y las mismas bendiciones son para todos los cristianos, sin distinción de una nacionalidad. Cristiano es cristiano aquí como en Sudamérica, como en Centroamérica, como en Norteamérica, como en Europa, en África, en Oceanía, en Asia. Entonces, claro, hablo de cristianos que se han sometido a la obediencia de acuerdo al evangelio revelado en las escrituras novotestamentarias. No estoy usando el término de ser cristiano como la gente lo usa en forma generalizada de decir todos somos cristianos. Eso no es cierto, porque las personas que no hacen la voluntad de Dios, ¿cómo se pueden llamar cristianos? Que han nacido en la era cristiana es otra cosa, pero que son cristianos no son cristianos. Yo no puedo decir yo soy hijo de mi padre Francisco Javier Castellanos si él no me hubiese engendrado, ¿me entiende? Entonces es lo mismo en cuanto al ser cristiano. Yo para decir que soy cristiano tengo que haber nacido del agua y del Espíritu, conforme la revelación del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. El gran mensaje del Evangelio se había predicado en toda la creación que está debajo del cielo. Ahí lo dice en Colosenses 1:23. La expresión toda, al igual que en Colosenses 1:6, dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Esta expresión todo o toda se refiere a todas las cosas que pertenecen a una categoría dada a entender por el autor. No se refiere a todas las cosas posibles. El apóstol Pablo no dio a entender que el evangelio se había predicado en toda región de la tierra. En Lucas 2:1-3 nos dice:
Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. El decreto salido de Roma decía que todo el mundo fuese empadronado, lo cual dio como resultado que todos fueran para ser empadronados. En realidad, solamente los que vivían en el mundo romano fueron empadronados, no lo fueron todas las personas de todo el mundo. Yo creo que usted entiende bien. Por ejemplo, yo aquí estoy disertando la palabra de Dios donde resido, y se puede dar de parte de la directiva que tenemos en esta calle, o vamos a suponer que hay una directiva general y emiten una ordenanza, y esta ordenanza es: toda persona debe registrarse en la lista que tenemos de los habitantes de este lugar. O sea, se refiere a que toda persona es los residentes en la colonia Jardines de Cuscatlán y punto. ¿Ve? Esto es bien fácil de entenderlo y no da lugar a confusión. Por eso, uno de los días de Elías se dijo que se extendió por toda la tierra. Mire lo que dice en Lucas 4:25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. ¿Qué es lo que nos da a entender? Dando a entender la totalidad de la tierra de Israel. La palabra toda, pues, es limitada en cuanto a la extensión que ella abarca. El uso que se hace aquí de la expresión toda la creación comunicaba que entre los que fueron enseñados se incluían más que judíos, se incluían el mundo gentil también, se había incluido en la invitación del Evangelio. El apóstol Pablo se refirió a sí mismo como ministro, o sea, como diáconos de este Evangelio de Cristo. Él usó la misma palabra para referirse a Epafras en Colosenses 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, donde se traduce por siervo. Pues, quiero terminar esta parte diciendo lo siguiente. Como verdadero ministro del Evangelio y siervo de Cristo, el apóstol Pablo deseaba que los colosenses se dieran cuenta de la universalidad de su mensaje. Es decir, que el Evangelio es para todos los seres humanos en todo lugar. Allá cada persona si lo recibe o no lo recibe, porque el Evangelio no es impositivo de parte de Cristo ni de parte de la Iglesia. Nosotros lo que hacemos es predicarlo. Allá las personas, si quieren someterse a la obediencia al Evangelio, o sea, a la obediencia a Cristo Jesús. Esa es la realidad. Bueno, en estos momentos voy a entrar ya a la aplicación de todos los mensajes que he dado, los 3 mensajes y medio podría decir, de este subtema de la reconciliación por medio de Cristo. Vamos a entrar a la aplicación de vida que se da más directamente a nosotros
los cristianos. La primera aplicación es reconciliación por medio de Cristo. ¿Qué es lo que quiero decir en esta enseñanza? A veces se suscita conflicto entre dos personas, dando como resultado que se separen. Otras veces una persona ofende a otra, haciendo que la ofendida se aparte de aquella. La reconciliación es necesaria para hacer que dos personas vuelvan a juntarse. Por el pecado, la humanidad ha ofendido a Dios y esto ha separado al hombre de Él. Es necesaria la reconciliación. Son tres partes las que participan en la reconciliación: el ofensor, el ofendido y el mediador. Se lo repito, son tres partes que participan en la reconciliación: el ofensor, el ofendido y el mediador. En vista de que Dios previó la ruptura de la relación que se suscitaría por causa del pecado del hombre, Él concibió un plan que haría posible la reconciliación. Vamos a ver tres puntos importantes. Cuando lleguemos al tercero, este va a ser más amplio porque el tercer punto lo voy a dividir en 6 partes. No creo que me sea posible abarcar toda la enseñanza en esta clase de 45 minutos, pero le ruego que usted ponga cuidado, ponga atención y que esté pendiente de la clase que continuaría el siguiente lunes, mejor dicho. Yo le vuelvo a recordar que nuestras clases son subidas a YouTube y a nuestro sitio web especial, es Iglesia de Cristo en El Salvador. Si por A o B circunstancias usted no puede conectarse a la hora que transmito en vivo, usted posteriormente puede escucharlos. Bueno, he dicho que Él concibió un plan que haría posible la reconciliación. Número 1, la humanidad es la ofensora. A partir del momento mismo en que se produce el pecado de Adán y Eva, todos los descendientes de estos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El resultado de rebelarse contra el camino de Dios es la separación de Él. Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dice en 1 Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Los que andan pues en las tinieblas del pecado no pueden tener comunión con Él. Dice 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nuestros pecados nos separan de Dios. Y esto es una enseñanza que se dio 700 años antes de Cristo por el profeta Isaías. Mire lo que dice en Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Los pecadores no perdonados están lejos, porque mire lo que dice Efesios 2:13.
pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y también podemos decir que están alienados de Dios a causa de sus malas obras. Están prejuiciados pues de Dios a causa de sus malas obras. Dice en Colosenses 1:21, que hace unas 2 clases atrás lo estuvimos estudiando. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Presento el punto número 2. Dice el punto número 2 que Dios es el ofendido. ¿Qué es lo que vimos en el punto número 1? Que la humanidad es la ofensora. En este punto número 2 se nos dice que cuando Dios es el ofendido, Dios ama la justicia y aborrece el pecado. En Hebreos 1:9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Su ira se manifiesta en contra de toda impiedad. En Romanos 1:18 se describe, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que vemos claramente? Pues que Él aborrece a los que se entregan a la iniquidad. Dice en Salmos 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmos 11:5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Incluyendo pues a los falsos testigos y a los que esparcen discordia entre los hermanos. Dice en Proverbios 6:16 al 19, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces podemos ver pues que la gente se puede rebelar de tal manera contra Dios que Él llega a aborrecerlos. Pero no es porque Dios quiera ser así, sino es precisamente por la rebeldía del ser humano. Debido a la justicia y a la santidad de Dios, Él no puede permitir que el pecado quede impune. Si alguien irrumpiera en la casa de otro, por ejemplo, y quebrara las sillas y las mesas, echara tierra en el piso y destruyera otros enseres de la casa, la justicia exigiría que debe enmendarse el mal que hubiera sido hecho. Esto significaría pues pagar dinero al ofendido por la destrucción de lo que había en la casa. ¿Por qué estoy dando esta ilustración? Porque el pecado ofende a Dios. En el tribunal de Dios, el justo castigo para el pecado es la muerte. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos son dignos de muerte, pues todos han pecado
y no han podido vivir al nivel de la justicia de Dios. Ya lo hemos dicho, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Con el fin pues de entender qué ofende a Dios y qué puede producir muerte, debemos entender qué es lo que Él considera pecado. Podemos pecar al participar en cosas que sean cuestionables que hagamos. Mire lo que dice Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, al actuar fuera de los parámetros de la ley, 1 Juan 3:4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Al participar pues en actividades injustas, dice 1 Juan 5:17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O también al no hacer las cosas que sabemos que deben hacer o que debemos hacer. Dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, cuando medimos el pecado por el estándar de Dios, debemos concluir con él que no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10. Esto significa que todos hemos ofendido a Dios, dice en 1 Juan 1:8 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Debido a nuestros pecados, nosotros somos injusticia. No tenemos nada que podamos hacer enmendará los pecados que hemos cometido. En Efesios 2:8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Voy a hacer la pausa que hago este día lunes para orar por nuestros hermanos que siempre piden nuestras oraciones. Nuestro Padre Celestial, te damos agradecimientos porque podemos llegar a ti en oración y poner en tus manos nuestras necesidades, como todas las bendiciones que nos has dado. Oramos por los siguientes hermanos que padecen y que están en tratamiento de diálisis. Nuestra hermana Maribel Calderón, nuestro hermano Manuel de Jesús Azucena Morales, nuestro hermano Mario Cruz Lara, quien recientemente le fue implantado otra vez un riñón y que ha salido exitoso. Te damos gracias por ello. Nuestro hermano Teléforo Rodela, nuestro hermano Ulises Morán, nuestro hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, nuestro hermano Adán Zambrano de Mensaje para Salvación. Oramos también por hermanos, niños también que padecen de cáncer, la hermana Claudia Lara, el hermano Ángel Pilataxi, el hermano Marco Chacón, el hermano Jorge Chalco, la hermana Laura Preciado, la hermana Dora Mendoza, la niña Lexi de Mission, Texas, que recientemente fue sometida a otra operación. Gracias a Dios fue exitosa. El niño Jorgito García. Padre eterno, en tus manos ponemos a todos ellos. Oro por la salud de mi esposa, por la de mis hijas, por mi propia salud, Señor, porque tú me ayudes a tener fuerzas, a tener mente
razonable y mente espiritual en especial para presentar tu palabra tan divina y tan hermosa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, yo les he dicho que son 3 partes que voy a tratar. Ahora voy a entrar a la tercera parte. La tercera parte es que Jesús es nuestro mediador. Dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús, hermanos, es el único que puede mediar entre nosotros y Dios para llevarnos a términos amistosos con porque Él está igualmente relacionado con el hombre y con Dios, y su valor supera al de toda la humanidad. No hay nadie, por muy buen profeta, por muy buen apóstol que haya sido, que sea mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo es el mediador ante nuestro Padre Celestial. Y ahora, como les anuncié, este punto lo voy a dividir en 6 partes. O sea, Jesús es nuestro mediador. Comienzo con la parte número 1. Vamos a tratar, como les dije, hasta donde el tiempo me lo permita. Número 1. Jesús llegó a ser humano para poder entendernos y mediar por nosotros. Si Él no hubiera sido humano, hermanos, Él no hubiera podido entender la situación de la humanidad, la situación del hombre. Fue hecho como nosotros para poder ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Miren lo que dice Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él puede ser conmovido por nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, si Él no hubiera llegado a ser humano, Él no podría entender nuestra grave situación ni mediar justamente por nosotros. Es una realidad. Número 2, del punto 3, Jesús es nuestro mediador. Yo se lo voy a ir aclarando para que usted no se confunda. Número 2, el hecho de ser deidad significa que Él está al mismo nivel del Padre y que puede ser respetado por el Padre como nuestro mediador. Se lo repito, el hecho de ser deidad significa que Él está al mismo nivel del Padre y que puede ser respetado por el Padre como nuestro mediador. Jesús está relacionado igualmente con el hombre y con Dios. Al haberse hecho carne, Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él llegó a ser el Hijo del Hombre. Dice en Mateo 9:6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa.
Al mismo tiempo, Él es el Hijo de Dios. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, Él puede mediar pues imparcialmente entre el hombre y Dios. Eso es bien claro. Número 3 de este punto 3, que es Jesús es nuestro mediador. Jesús hizo posible una amistad entre el hombre y Dios al tomar sobre sí mismo los pecados del hombre y al recibir el castigo de muerte por esos pecados. Para poder hacer esto, Él tuvo que estar sin pecado, como Hijo del hombre que no pecó, y como Hijo de Dios, Él llevó sobre sí mismo nuestros pecados con el fin de que nosotros pudiéramos ser hechos justos. 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Luego en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Yo termino acá, hermanos. Dios permita que el próximo lunes pueda continuar en este bello estudio tan interesante de lo que aprendemos de la palabra de Dios. Yo quiero suplicarles a ustedes que oren por este ministerio, hermanos. Ya en 2 ocasiones hemos sido denunciados, no sabemos por quiénes, de predicar la palabra aquí en nuestra casa. Les molesta a algunas personas que prediquemos la palabra. Los señores de agentes de seguridad han venido a decirnos que pareciera que es un ruido estridente, y no lo es así, hermanos. Ustedes saben bien que la Iglesia de Cristo es enemiga de ruidos estridentes, de aplausos, de gritos, de toda esa algarabía pentecostal. Les ruego, hermanos, sus oraciones, porque que este ministerio, que ya tengo 1 año y medio por lo menos de tenerlo, no se venga abajo, hermanos. Pido sus oraciones, tanto para el día lunes como el día miércoles y el día domingo, día del Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Les invito para todos los lunes, para todos los miércoles. Si lo pueden también los días domingos, también son bienvenidos. Oremos. Padre Celestial, oramos pues porque nos has permitido predicar tu palabra, la palabra que edifica, la palabra que enseña, la palabra que nos mantiene vivos espiritualmente, que nos conforta, que nos hace que seamos cristianos, cristianas más entregados a ti. Permite pues que tu palabra siga corriendo y que no haya nada que la pueda detener, y que mientras nos des las facultades y la vida, vamos a continuar predicando tu sagrada palabra. En el nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.